estirar y que es fortalecer el cuerpo yoga es algo mucho más que eso, es una filosofía de vida, es una práctica esencialmente espiritual, pero al mismo tiempo pues es muy integral porque integra, pues, porque reúne muchas cosas de cada uno de los aspectos o energías en nuestra vida. No solamente somos un cuerpo físico, somos también mente, somos espíritu, somos alma, somos emociones, y el yoga, al ser una práctica holística, cubre todos estos aspectos y tiene una herramienta para cada uno de estos aspectos. Entonces, hoy escogimos lo que es los mantras y el kirtan. Entonces, pues para comenzar con la conversación, más allá que una lección, pues quisiera como que dieran su opinión acerca de qué creen que es mantra, o que es o si han escuchado esta palabra, o que es un kirtan, y si en algún momento pues han tenido la oportunidad de practicarlos de alguna forma. Sí, hemos hecho pues los mantras son como pues sonidos pues o como vibraciones en música o sonido, lo que hemos pues como visto nosotros, que tratan pues como de algún rezo, digamos, o canto, ¿cierto? Y los kirtan también hemos participado y han sido como pues llamas grupales, llamadas como en comunidad, ¿cierto? Y eso es lo que he visto como diferencia lo que he experimentado entre kirtan y mantra. Bien. Pues está muy práctica. Sí. Pues incluso para mí ha sido la herramienta con la que más profundizo, con la que más me conecto a nivel interior, y pues sí siento como ese significado de manas y de trate, que estoy trascendiendo la mente y enfocándome como en una intención particular, y eso lo hago más que todo a través de esa herramienta. ¿Alguien más? Muy bien, entonces sí, es bastante, por supuesto, muy acertado lo que han compartido, y me alegra mucho que ya hayan participado, y justo lo que acabamos de hacer ahora fue un pequeño kirtan, ¿sí? Que generalmente se hace llamada-respuesta, ¿sí? La persona canta y los acompañantes responden. Pero entonces vamos de pronto un poco más a entender qué es cada uno, y sobre todo pues para las personas que están online y que de pronto nunca lo hayan practicado. Vamos primero con mantras. Los mantras son sonidos sagrados, ¿sí? Que tienen un poder energético, ¿sí? Y llegan precisamente, primero que todo, a nuestra psique para ayudarnos a desarrollar todo nuestro mejor potencial como seres humanos, ¿sí? Tienen esa influencia directa en nuestra psique y en nuestra mente. Busca calmarla, por supuesto, busca enfocarla. Ya sabemos que meditar no es como se conoce popularmente, que es dejar la mente en blanco. ¿Sí? Muchas veces la gente medita y deja la mente en blanco, pues tampoco es eso, porque si dices deja la mente en blanco ya estás pensando en algo, que es el color blanco. ¿Sí? Entonces eso ya sería un punto de enfoque, ¿sí? Entonces buscamos utilizar esas diferentes herramientas para poder llevar la mente hacia un solo pensamiento o una sola idea durante un periodo de tiempo. Son frecuencias vibratorias que también no solamente influyen en la psique, sino que también entran en nuestro cuerpo para transformarnos. Incluso hay mantras que se pueden predicar o se pueden hacer para buscar o aliviar algunos incluso problemas de salud físicos, ¿sí? Y por supuesto crecer espiritualmente, y se pueden utilizar no solamente en meditación sentados, sino que también los puedes usar dentro de las asanas, dentro de las posturas de yoga, conectado también con la respiración y por supuesto en la meditación ya como tal, ¿sí? Entonces también puedes hacer mantras en movimiento, ¿sí? Algunas tradiciones de yoga lo hacen así también, en el movimiento de las posturas. Los mantras están tradicionalmente, vienen en sánscrito, que es pues la lengua sagrada de la India, y también considerada una de las lenguas más antiguas de la humanidad, y tiene una frecuencia vibratoria muy especial,
que trae muchos beneficios para nosotros. Está dedicado culturalmente hablando a deidades, pues como por ejemplo las que tenemos acá en el altar, que como mencionaba antes representan más allá que una deidad exterior, representan cualidades y atributos que también habitan dentro de nosotros como seres humanos. También están no solamente dedicados a deidades, sino también a las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, también tenemos mantras al sol, mantras a la luna, mantras a la tierra, mantras al agua, a todos los diferentes elementos, mantras al universo, al cosmos mismo, a los planetas. Entonces, pues hay muchas diferentes clases de mantras. Y algo muy importante es que, aunque no le llamen mantras, este tipo de cantos están presentes no solamente en el yoga o en el Sanatana Dharma, que es lo que se le conoce popularmente como el hinduismo, sino que podríamos decir que están presentes en muchas tradiciones también, incluso en la tradición cristiana, en la tradición católica, en el islam, en el judaísmo. Si han tenido de pronto la oportunidad de ir pues a cualquiera de estas congregaciones, siempre hay un momento de cantos, ¿verdad? ¿Sí? Que podríamos también llamarlo un kirtan cuando cantamos todos en grupo, o por ejemplo la misma palabra amén, también podríamos considerarlo un mantra, y si los ponemos a analizar un poco se parece al om, ¿sí? Cuando decimos amén, tiene como ese sonido en la M. En el islam es amin, ¿sí? Pero se usa el mismo amén, solo que le cambian el sonido de la E por la I a amin en los musulmanes. Shalom. Salam, salam que significa paz, ¿sí? En el islam, ¿sí? Shalom significa también como un saludo de paz en el judaísmo. Entonces, y Shanti en la tradición pues, de la India y que también pues adoptada por la filosofía o la escuela del yoga. Entonces, algo muy interesante es eso, ¿no? Que nos ayuda a calmar la mente, a enfocarla, y también eso nos ayuda a preservar o a ahorrar energía. Así que cuando la mente está en calma, nos sentimos mucho más descansados. Recuerden de pronto ustedes en algún momento de sus vidas en que hayan tenido que resolver muchas situaciones en su mente, en muchas cosas, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Aunque no hayas hecho ejercicio físico o largas caminatas o cosas así, al final del día estás agotado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro es uno de los órganos que más energía necesita para funcionar. Entonces, te sientes agotado incluso físicamente, no solo como de la mente, sino físicamente estás agotado. Entonces, lo que busca también la meditación y los mantras y el kirtan es darle un descanso a nuestra mente, lograr enfocarla por un periodo de tiempo, que se olvide un poco de todo lo que tiene que resolver. Entonces, por eso también es considerado una herramienta sumamente valiosa en la práctica del yoga en sí, que es pues lo que transmitimos acá, considerado como los mantras y el kirtan, considerados como las joyas del yoga, ¿sí? Así que es también una práctica muy importante para integrarla en nuestra práctica de yoga normal. Entonces, bueno, hablábamos de eso, de que hay mantras un poco más universales, como menos enfocados en un aspecto cultural, y otros acorde a la tradición. Tradicionalmente y antiguamente en India, bueno, todavía en algunas ocasiones se hace, el maestro o acharya es como maestro en sánscrito, entregaba el mantra personalmente al estudiante en secreto a su oído derecho, ¿sí? Pero eso lo hacía solamente después como de un periodo de prueba bastante fuerte que el estudiante tenía que atravesar, ¿sí? Para saber, para que el maestro o el acharya pudiera saber si realmente era un estudiante comprometido y digamos si era merecedor o de recibir el mantra, ¿sí? Si era comprometido con su práctica antes de entregárselo, porque también no era un mantra al azar, sino que el maestro acharya hacía todo un proceso de observación del estudiante y así él podía escoger o entregarle el mantra más apropiado para esa persona, ¿sí? Para el momento de la vida de esa persona o para lo que esa persona estaba buscando. Hay tradiciones de yoga en las cuales eso también se hace, no ya de forma tan personalizada, sino más acorde a la situación de la persona que esté viviendo en ese momento o también a la intención, si es una clase grupal,
también se puede hacer un mantra intencionado a lo que desee el profesor transmitir a sus estudiantes en ese momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos queremos enfocar en la energía del sol, el día de hoy. Entonces, vamos a utilizar durante toda la práctica para todo el grupo de personas Om, Surya, Yanamaha, ¿sí? Que puede ser buscar esa energía en nosotros, si estamos de pronto muy cansados, puede ser un mantra que nos revitalice. Y bueno, ya eso no es como tan secreto ni tan digamos, ceremonial como se hacía en el pasado. Pero sí siguen siendo muy utilizados todavía, ¿sí? Y pues también era, pues se hacía todo un ritual para entregar el mantra, era todo un procedimiento, como decía anteriormente, ceremonial y sagrado. Y también esto tenía un aspecto muy importante de que unía de por vida tanto al maestro como al estudiante. Como decir, mi maestro me entregó este mantra, va a ser mi maestro para toda la vida, ¿sí? A quien yo le puedo consultar, a quien yo puedo recurrir cuando lo necesite, a que me siga enseñando cosas. Entonces, digamos que el mantra significaba como un vínculo de por vida entre estudiante y maestro. Entonces, eso es desde la parte, por supuesto, más cultural de la India. Y bueno, siguiendo pues todos esos preceptos. Se hacía todo como en una serie de estados o de etapas. Lo primero, pues después de que el maestro hacía la observación del estudiante, lo iniciaba en el mantra con un ritual. Luego, ya una vez el estudiante recibía el mantra, tenía que hacer la práctica o un japa, que es como el rosario que se usa en India, que es un collar de cuentas que normalmente trae 108 cuentas, y es hacer la práctica de japa frente al maestro, tenía que hacerlo frente al maestro para que el maestro pudiera hacer las correcciones necesarias, porque algunos mantras eran un poco más complicados que otros, y en algunos momentos una mala pronunciación de un mantra puede producir efectos contrarios a lo que estamos buscando. Entonces, la segunda etapa era practicar frente al maestro. Y el maestro te hacía las correcciones, no, mira la pronunciación así, respira de esta manera, ¿sí? Entonces hacía como ese asesoramiento durante la práctica de japa, que podía incluso durar semanas, ¿sí? O meses, para que realmente la energía del mantra empiece a integrarse en la persona y a transformarla realmente desde adentro. Luego de eso, el maestro pues observa qué reacciones va teniendo con el paso de los días, de las semanas, qué reacción va observando en el estudiante la entrega de este mantra, qué efectos ha tenido en él, y si es necesario, pues ya le decía, bueno, ya puedes practicar por tu cuenta, ya tienes el mantra, digamos, bien integrado a nivel sonoro o a nivel mental, practícalo por tu cuenta. Por eso en el pasado los maestros y los discípulos vivían juntos por muchos años, porque era todo un proceso de observación bastante amplio. Y después de que el maestro iba observando los cambios en el estudiante, de pronto, bueno, que mejoró su salud, de pronto que cambió su actitud ante las diferentes situaciones, que se suavizó su carácter, ¿sí? Todos esos beneficios pueden producir un mantra. O que de pronto se da cuenta de que no, de pronto le está agitando un poco más, de pronto le está produciendo estos efectos físicos. Entonces el maestro entraba a corregir o a cambiar el mantra si era necesario, o a entregarle otro acorde a la observación que él iba viendo en el estudiante. Entonces, que también pues hoy en día en algunas tradiciones se hace acorde a lo que la persona vaya queriendo pues manejar. Y una vez integrados esos cambios en nosotros, en la tradición antiguamente, claro que para este proceso podría tomar incluso años, podríamos incluso nosotros iniciar a otras personas en los mantras, ¿sí? Y es algo que muchas veces pues ya nosotros como profesores de yoga, los que estamos acá y somos profesores, ya digamos que indirectamente ya estamos iniciando a personas en cantos de mantras, en las clases de yoga, en los kirtans. Entonces estamos haciendo una iniciación no tan directa, pero digamos que nosotros lo hemos experimentado en nuestras propias vidas y ya podemos también de alguna forma entregarlo a otros, ¿sí? Y después de mucha práctica enseñar bien cómo cantarlos, todo eso, porque pues si se dan cuenta, pues el kirtan, al ser sánscrito, a veces como que nos perdemos un poco en la pronunciación y no sabemos cómo decirlo.
pero pues nosotros ya, por ejemplo, como lo hacemos todos los días, domingo a domingo, pues ya están muy bien integrados en nosotros y ahí es donde empezamos a sentir pues, esos beneficios. Entonces, ahí ya podemos hacer esa iniciación a los demás y practicar pues juntos, que es también como la idea de reunirnos en estas congregaciones, ¿sí? Entonces, ya lo que vamos yendo es a lo que es definir exactamente qué es un mantra y un kirtan. En realidad, pues sí, están muy relacionados, porque pues, se usan generalmente las mismas palabras o los mismos nombres de deidades o de energías de la naturaleza, pero pues no son lo mismo, ¿sí? El mantra se usa más como la práctica de yoga dentro de la práctica misma del asana, del pranayama o los ejercicios de respiración, y digamos que el kirtan va más hacia la rama del yoga llamada bhakti, ¿sí? Que es el yoga de la devoción hacia lo que consideramos divino o la propia divinidad que habita dentro de nosotros. Eso es como el kirtan. El mantra puede ser de una sola sílaba, como el Om, por ejemplo. Una frase muy corta, Om Namah Shivaya, muy cortita, ¿sí? O un verso en sánscrito repetido con intención, por supuesto, de meditación y también hacerlo con devoción espiritual, ¿sí? El enfoque del mantra pues debe ser, por supuesto, la concentración, la meditación, lograr una vibración interna en nosotros. Puede repetirse tanto en silencio como en susurro o en voz baja o cantado, ¿sí? En voz alta. Y en muchas escuelas también se usa para preparar la mente, también incluso antes de la práctica de yoga mismo, ¿sí? El kirtan es ya una práctica musical y devocional que se hace de forma colectiva, ¿sí? Ahí es lo que tú mencionabas, es totalmente acertado, ¿sí? Consiste también en cantar mantras o nombres divinos con melodía y repetición, lo que hicimos ahorita en forma llamada-respuesta, y también incluye instrumentos musicales, algo que el mantra por sí mismo no hace, es solamente el instrumento de nuestra voz. El kirtan sí incluye instrumentos musicales tradicionales de India, por ejemplo el armonio, los cártaros, que son pues estas campanitas que tenía yo acá, y una percusión generalmente también, aunque hoy pues lo hicimos con las maraquitas, entonces pues eso también es completamente válido. Y la participación grupal es sumamente importante. El objetivo no es tanto la concentración mental, como decir voy a enfocar mi mente en este mantra y lo voy a repetir, sino es más bien entrar en ese estado de bhakti o de devoción, ¿sí? De bhakti yoga, ¿sí? Es abrir el corazón, ¿sí? Es sentir, ¿sí? Es crear devoción, crear una cierta forma de emocionalidad espiritual, entrar en estado meditativo a través del canto, por ejemplo Hare Krishna, ¿sí? Los mantras a Ganesh, y aunque las frases pues sean las mismas que en mantras, pues la diferencia es el aspecto colectivo y el aspecto de utilizar instrumentos musicales. Esa es como la gran diferencia. Entonces eso es eso, una semilla también, una semilla sonora. Y volviendo un poco pues al mantra, pues sí, es como tú mencionabas, viene de manas, que significa mente en sánscrito, y tra, que es como el vehículo para enfocar la mente, ¿sí? Entonces es un instrumento para dirigir o proteger, porque también podemos verlo como una herramienta protectora para proteger nuestra mente, como alejarla de los pensamientos negativos, de las preocupaciones. Entonces eso hace que nos estemos protegiendo, ¿sí? Y kirtan viene de la palabra en sánscrito kirtana, que significa hacer alabanzas, ¿sí? O alabar, ¿sí? Narrar o cantar las historias de lo divino o los atributos divinos de esa deidad, ¿sí?
Por eso el mantra puede existir completamente en silencio mentalmente, mientras que el kirtan casi siempre implica expresión sonora, vocal e instrumental. Entonces, y por supuesto esto trae un elemento emocional importante. El mantra es como más un movimiento energético hacia adentro, más hacia la interiorización, más meditativo, más preciso, más contemplativo, en el cual la atención se afina, se debe hacerlo regulado con la respiración, digamos que es un poco más elaborado, ¿sí? La mente y la respiración se regulan y es pues una herramienta muy importante de concentración y de transformación interna, ¿sí? Como decía antes, incluso hay mantras para mejorar la salud, ¿sí? Física. Entonces, y el kirtan pues es un movimiento más hacia la emoción, hacia el corazón, hacia el sentir, la comunidad, ¿sí? No es que busque propiamente silenciar la mente, sino que más bien que la mente se sienta absorbida por la energía del grupo, ¿sí? A través del canto repetitivo, a través de que estamos ya incluso compartiendo unas emociones, nos empezamos a sentir más contentos, más alegres, y es una práctica central en lo que mencionaba antes, que es el yoga de la devoción o el bhakti yoga. Entonces surgen emociones en las cuales tú puedes reír, puedes sentir éxtasis, puedes llorar, puedes bailar también, sentir unión con los demás. La energía del grupo es algo muy, muy poderoso y muy bonito, y como lo decía antes, no está solamente en la tradición del yoga o de Sanatana Dharma, sino que también, por ejemplo, cuando vamos a una iglesia o por ejemplo el culto cristiano, pues en algunas ocasiones yo he ido a acompañar a algún familiar y realmente también se siente el poder de grupo cuando hacen los cantos de alabanzas a Dios, cuando lo hace mucha gente, la energía realmente sí o sí de alguna forma influye en ti y te contagia. Entonces en el kirtan es como esa misma idea. Y bueno, el sonido no es solamente música, es una presencia divina manifestada, ¿sí? Por vibración, y por eso usamos esos nombres sagrados como Rama, Krishna, Shiva, Lakshmi, Devi, Ganesh. Y no son simplemente palabras, sino realmente formas vivas de conexión espiritual. Entonces, esa es como la diferencia, y sentir cómo podemos cambiar nuestro estado de ánimo a través de eso. Entonces, bueno, pues eso es como la diferencia, y siempre pues invitarlos, por supuesto, a que en su práctica de yoga integren los mantras, cuando tengan oportunidad de asistir a algún kirtan también grupal, pues que no se pierdan de esa experiencia siempre que tengan la oportunidad, y también que hagamos como el esfuerzo también de aprendernos, ¿no? De aprender la pronunciación, de sentir las vibraciones tan bonitas que tiene el sánscrito como lengua sagrada, como lengua ritual, que todavía se usa en India hoy en día, como no es la lengua de la cotidianidad, pero se usa en todo lo que sean las prácticas espirituales en India. Entonces, pues como ir hacia sentir esas vibraciones, integrarlas en nuestras vidas y aprovechar sus beneficios. Bueno, entonces, pues en los anuncios que tenemos, pues ya ir finalizando este satsang. Recuerden que en mayo tenemos todas las clases con aporte consciente a partir de 20,000 pesos, 20, 30 o 40,000 pesos. Pueden venir a nuestras clases de Hatha Yoga clásico también, o de yoga restaurativo, que es de lunes, Hatha Yoga clásico de lunes a jueves a las 7 de la noche, y los martes y jueves a las 8 de la mañana, por ejemplo un día como hoy. Y la clase de yoga restaurativo, que es los sábados a las 8:30 de la mañana, hasta el 31 de mayo las tenemos con el aporte consciente a partir de 20,000 pesos para celebrar el mes de la madre. Sí. Ya ha comenzado los cursos básicos de este mes de Hatha Yoga aquí en la sede, y los próximos cursos básicos serán en junio. El primer curso de 8 clases comienza el lunes 1 de junio, que los lunes y los miércoles a las 7 de la noche, y el siguiente curso básico comienza el 16 de junio, que es el segundo
que es de martes y jueves también a las 7 de la noche. Entonces, pues los animamos a que si nunca han practicado yoga, si tienen muy poquita experiencia, si conocen a alguien que le pueda interesar, pues que se comuniquen con nosotros para inscribirse al curso básico de 8 clases. También tenemos este mismo curso básico un poco más condensado los días domingos, a las 8 de la mañana por 4 domingos, no es de 8 clases sino de 4. También para las personas que de pronto no puedan asistir entre semana, y comienza el 7 de junio, el próximo curso básico de los domingos. Muy especial, este fin de semana tenemos el Mercadillo Consciente, acá el sábado y el domingo aquí en la casa, este sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana. El cover es de 15.000 pesos la entrada y van a tener acceso pues a hacer pues, compras de muchos productos conscientes, alimentación, productos de belleza, artesanías, pero además de eso el cover cubre actividades artísticas, vamos a tener música en vivo, vamos a tener danzas, vamos a tener talleres de arte, entonces pues súper invitadas a que vengan, invitados a todos a que vengan a disfrutar de este fin de semana junto a nosotros, el sábado de 9 a 4 de la tarde y el domingo de 9 a 6, y bueno, para que pasen aquí un día súper chévere con nosotros, con toda la programación que tenemos preparada. El 29, hablando de Kirtan precisamente y de este tema tan interesante, el 29 de mayo, que es un viernes, el viernes 29 tenemos Kirtan con Aristi. Aristi es un artista dedicado al Bhakti, al Kirtan, nos visita desde Bogotá. Entonces, el viernes 29 de mayo a las 5:30 de la tarde comenzamos con una clase de yoga restaurativo muy chévere que la experimenten. Y luego vamos al Kirtan con Aristi, ¿sí? Con instrumentos musicales. Él tiene ya pues un reconocimiento en Bogotá y va a venir a Medellín. Y bueno, el precio es hasta el 22 de mayo en preventa en 70.000 pesos y después del 22 de mayo en 80.000 pesos para que vengan a vivir esta experiencia de yoga y Kirtan 29 de mayo. Y también tenemos el sábado 30 de mayo un taller de arte terapia para que vengan y lo vivan también. De 2 de la tarde a 7 de la noche, un taller de arte terapia. La preventa va a ser de 90.000 pesos hasta el 22 de mayo también, y a partir del 23 en 100, porque pues son varias horas, son 5 horas donde hacemos muchas actividades relacionadas a la terapia a través del arte. Entonces, para que no se pierdan ninguna de estas actividades, y por supuesto invitarlos siempre a nuestras clases de la semana, tanto de Hatha Yoga clásico como de yoga restaurativo, y bueno, para que cantemos mantras juntos y vivamos esta experiencia mucho más integral en el yoga. Muy bien, vamos entonces a cerrar con el mantra final. Cantamos el Om 3 veces juntos. Om Bolo Sadhguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo Shri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo por el Kirtan, por los mantras y el yoga aquí. Muchas gracias. Alejandra, nos están preguntando en qué consiste el taller de arte terapia. Bueno, vamos a enviar esa información más adelante, pero pues no necesitas tener conocimientos previos, ni mucho menos. Yo creo que se va a hacer como terapia con pintura en tierra, creo que no sé si lo va a hacer Viali
pero les estaremos enviando la información más adelante. Muchas gracias por preguntar. Escríbenos al WhatsApp para poder enviarte la información. De pronto es el de la publicación de máscaras. Ah, Es sí, otro, sí, sí, puede sí, ser. creo que puede ser ese. Sí. Entonces, te puedo enviar más información por WhatsApp para que nos escribas. O Chao. alguien por Instagram también nos puede dejar un mensaje. Listo. Muchas Gracias. gracias.